Encantados de nuevo de colaborar con el Madrid International Labs. Para ser un 8 de julio, pues la verdad es que estamos muy contentos de las inscripciones y los asistentes. Significa que o no tenéis todavía mucho trabajo, ¿no?, a día 8 de julio, o que la piscina está cerrada. Aquí en Madrid, por lo menos, tampoco hace piscina, hace un poco de fresco, pero estamos encantados de que estéis aquí conectados este ratito para hablar de compliance. Bueno, hoy tenemos un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no?, sobre todo en un país como el nuestro, donde, como todos sabéis, pues el tejido empresarial es absolutamente de pequeña y mediana empresa, y donde estamos, yo creo, el país está intentando hacer un esfuerzo para, de alguna manera, la digitalización, el fomento de la transformación digital. Hace un par de días salió la noticia de la nueva ley de las llamadas startups que se quiere lanzar desde el gobierno para facilitar los trámites para la creación de nuevas empresas de este calado, ¿no?, vamos a decir, tecnológico. Y es un poco donde queríamos poner el acento hoy, ¿no? Cómo podemos compatibilizar lo que muchos de vosotros ya conocéis, que es más regulaciones, más normas, más compliance, más presión normativa, más autoridades de control, más auditorías, más necesidades de cumplimiento, más necesidades de garantías en las relaciones jurídicas que tenemos con terceros, más capacidad de generar confianza en esas relaciones con nuestros partners. Cómo podemos configurar todo eso, que al final son un montón de requisitos que tenemos que cumplir, pero a la vez somos pequeñas o medianas compañías que tienen que estar muy centradas en el negocio, en la innovación, en la captación y el desarrollo de clientes y de mercados, en proponer nuevos productos, en ser muy ágiles. Y ese es el tema que queríamos tratar precisamente hoy, ¿no? El compliance, vamos a decir, tecnológico, y cómo la tecnología puede ayudar precisamente a las pymes, a las pequeñas y medianas compañías en todos estos asuntos. Bueno, para ello vamos a contar con dos compañeros. Nos hemos repartido un poco los tiempos para que cada uno dé una visión diferente dentro de este marco, de este contexto que os ponía. En primer lugar va a intervenir Eduard Bello, que trabaja en OneTrust y son partners y buenos amigos de la asociación de Cumplen. Posteriormente va a participar Eduardo Navarro, que es socio de B-Compliance y además forma parte de la junta directiva de Cumplen, uno de los compañeros desde el inicio en la asociación. Y por último intervendré yo, que como me presentaba Luis, soy Carlos Saiz, soy presidente de la asociación y socio de ECIS Group. Más o menos como nos hemos repartido los temas, y para que veáis un poco el enfoque que cada uno le va a dar, Eduardo nos va a hablar un poco de esas necesidades de compliance en las pymes y por qué la tecnología puede ayudar a cumplir, ¿no?, cómo podemos automatizar gran parte de esas tareas. Posteriormente, Eduardo nos va a hablar de cómo la tecnología es un elemento para asegurar y evidenciar ese cumplimiento. Como os decía, la necesidad de garantizar hacia afuera, hacia terceros, que somos fiables y cumplidores con la normativa. Y posteriormente terminaré yo hablando un poco de los riesgos de compliance en los procesos de transformación digital de las compañías. Como bien decía Luis, si os parece podéis, o bien a través del chat, o guardáis la pregunta para el final, porque haremos un turno de debate y de preguntas. Tenemos ahí como 10 o 15 minutos que podremos aprovechar, ¿vale? Y por mi parte, nada más. No quiero quitar más tiempo a los intervinientes. Os aseguro que va a ser muy interesante. Os animo a que toméis notas insisto, de cualquier cosa que queráis comentar después. Van a ser intervenciones cortas de 10-12 minutos por parte de cada uno, para luego ir directamente a vuestras preocupaciones, dudas y preguntas, ¿vale? Así que, Eduard, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias por participar en esta sesión. Vale, Carlos, sí, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los que están aquí presentes. Como lo mencionó Carlos, mi nombre es Eduard Bello. Yo soy uno de los consultores de privacidad aquí en OneTrust y hago parte del equipo de OT Pro, que precisamente le damos soporte a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Entonces, encantado de estar aquí compartiendo con todos ustedes. El día de hoy voy a tratar el tema específicamente de las necesidades de compliance de las pymes y cómo la tecnología puede ayudar para que estas pequeñas y medianas empresas puedan ser compliance. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. He preparado una presentación muy corta. Por favor, déjenme saber cuando la empiecen a ver.
Ya la tenemos, Eduard. Vale, perfecto. Bueno, si es una isla, sí. Creo que ahorita todos desearíamos estar en la isla. Ahora sí. Vale, vale, pues nada, para aprovechar el tiempo. Como lo dije antes, mi nombre es Eduardo Velo. Yo trabajo básicamente con pymes, ¿vale? Asesorándolos de cómo pueden ser compliance con todo lo que tiene que ver con privacidad y todas las diferentes regulaciones que tenemos en este momento. Aquí sigo. Pero de acuerdo a la experiencia que yo tengo con estas empresas pymes, en muchos escenarios llegan DPOs o empresas que están apenas creciendo y me dicen, Edward, nuestras empresas no son lo suficientemente grandes como para nosotros tener un programa de privacidad o para que nosotros le demos o tengamos una protección de datos, ya que no tenemos los numerosos números de equipos. Y en realidad quería presentar o empezar por dar 5 razones por las cuales las pymes deben de crear su programa de privacidad, sin importar qué tan grande o qué tan pequeñas sean las empresas. Muchas veces el conocimiento que se tiene es que porque las empresas son muy pequeñas, las leyes no aplican para ellos. Y es todo lo contrario. Las leyes se aplican para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, empiezo con la razón número 1 y es limitar la amenaza de accesos no autorizados. Como lo mencioné antes, algunos de los propietarios de las empresas pequeñas con las que normalmente hablo día a día o hablamos en nuestros equipos, dicen que son demasiadamente pequeñas para los ciberdelincuentes se fijen en ellas, pero en realidad es lo contrario. Las pymes son los targets que son, de hecho, son el target que son más atractivos para estas ciberdelincuentes, ya que por lo que he dicho antes, en las pymes en muchos casos los procesos de protección de datos no están bien definidos, lo que hacen que hayan más ataques externos por diferentes ciberdelincuentes también. Ahora, la segunda razón por la cual las pymes deberían de crear su programa de privacidad es para dar respuesta precisamente a esas brechas de datos. Pueden haber brechas de datos que son externas o pueden haber brechas de datos internas. Muchas veces los mismos equipos no saben o no tienen el conocimiento de las leyes o lo que implica todo lo que tiene que ver con la protección de datos. Y una vez las pymes están expuestas a estas brechas, pues obviamente se van a ver, van a tener unas multas, los cuales van a perjudicar no solamente la economía o el presupuesto de la empresa, sino que también va a perjudicar la imagen de la empresa también. Y con esto voy a la razón número 3, en donde la razón es mantener la confianza y fidelidad de la marca online. Y yo creo que esto es ahorita para todos nosotros es algo primordial. Ahorita los clientes cada vez son más conscientes de cómo las empresas están manejando nuestros datos. Ahora, si hay una brecha, hay estudios que demuestran que el 30% de las personas, una vez hay una brecha con una empresa, el 30% de las personas cambian de proveedor inmediatamente. Entonces, mantener esa confianza es vital. Y con esto voy a la razón número 4, construir una reputación positiva para la continuidad del negocio. Ahora, empezar con una empresa y mantener una reputación positiva tarda años en construirse. Pero por eso mismo, si no existen programas de privacidad que ayuden a proteger no solamente los datos de los consumidores, sino los datos de los empleados y todo lo que tiene que ver con datos también del negocio, pues bueno, esto puede tener o perjudicar la imagen de la empresa. Y por último, la cual es súper importante, es demostrar el cumplimiento de las leyes globales. Las empresas pequeñas no solamente tienen la responsabilidad ética de cumplir con todos los procesos legales de protección de datos, sino que por ley se deben de cumplir. Ahora, aquí en Europa donde estamos, la RGPD tienen diferentes normativas, diferentes leyes donde todas las empresas deben de cumplir y demostrar esa trazabilidad de cumplimiento también. Ahora, cuando hablo con mis
con empresas pequeñas, ellas por lo general se enfrentan a retos de protección de datos que muy probablemente las empresas grandes no se enfrentan a estos desafíos. Y he venido aquí a traer 3 tipos de desafíos que veo normalmente en las pymes. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que uno de los desafíos que vemos constantemente es el costo. Y es uno de los desafíos que para cumplir con alguna de las normas puede ser costoso tener un mecanismo de gestión de datos, ¿vale? O de consultoría también. Otro desafío que enfrentan las pymes es el conocimiento jurídico también, la falta de recursos o de conocimiento también, ¿vale? Hay no solamente lo que tiene que ver con la limitación de recursos económicos, sino también la falta de conocimiento acerca de todas las diferentes leyes, no solamente locales, sino globales también que vemos hoy en día. Normalmente lo que hacen las pymes con las que yo hablo todos los días es que me dicen, Eduard, no tengo o no sé por dónde empezar, no sé qué leyes aplicarán o hay tanta información allá que no sé por dónde empezar simplemente. Lo que hacen es muchas veces ir a consultorías externas o a consultores que en muchos casos no pueden o la información que tienen está desactualizada. Y con esto voy al tercer y último desafío que encuentro en las pymes y es mantenerse al día con la normatividad, ¿vale? Como lo decía antes, algunas veces pueden haber mucha información que es muy difícil estar al día con los requisitos normativos. Bueno, estos son los desafíos que yo veo, pero en estos momentos contamos con herramientas que nos ayudan a solucionar estos desafíos, nos ayudan a que seamos más ágiles, no solamente con nuestros programas de protección de datos, sino que nos ayudan a estar actualizados con las nuevas leyes. Ahora, como lo mencionaba antes, existen estas herramientas, existen esta nueva tecnología, herramientas que nos ayudan a empresas pymes a que sean más intuitivas, en donde puedan manejar todo su programa de protección de datos de una forma más centralizada, en donde, y lo más importante, que puedan ser seguras. Entonces, las áreas que abordan estas diferentes herramientas es precisamente la gestión de la privacidad, gestión de riesgos, súper importante cuando hablamos de pymes, de la protección de datos, no solamente de la gestión de riesgos de nuestros consumidores, sino también de esos terceros, de esa información que nosotros compartimos con vendedores externos también, cómo se maneja, qué riesgos hay y por último la gestión de seguridad de la información también. Ahora, pero ¿cómo podemos construir estos programas de privacidad? Tenemos 4 pilares que ayudan precisamente o que yo encuentro que ayudan a construir estos programas de privacidad y que muchas herramientas las brindan ahora en el mercado. Pero ¿dónde empezar? Primero, la investigación y preparación, formación y benchmarking. Súper importante tener conocimiento o hacer un mercadeo de cuáles son las leyes locales, ¿vale? Y hay muchos portales que en el momento están disponibles para las pymes también, formación y cursos para los equipos de trabajo, para saber qué implica el manejo de los datos que se están procesando en las pymes. Madurez y planificación. Si tengo un programa de protección de datos, si quiero hacer compliance con el GDPR aquí, bueno, ¿qué tan maduro está mi programa? ¿Cuánto me falta para llegar a esa madurez? Y un benchmarking que nos ayude a saber qué tan compliance estamos con respecto a diferentes empresas también. Ahora, otro pilar es la gobernanza de la privacidad y la seguridad. Es importante saber qué datos tenemos y dónde están esos datos también. Entonces, súper importante tener un mapeo de datos, el registro de datos. Si tienen sucursales en diferentes países, manejar todos esos IT assets, hacer evaluaciones constantes. Otro pilar son las solicitudes de usuarios y avisos, ser lo más transparente posibles con los usuarios y la gestión de consentimiento, lo cual es vital mantener esa transparencia con los usuarios. Pero ¿cómo nos preparamos para el cumplimiento normativo? Pues bueno, la investigación jurídica,
como lo mencioné antes, portales de investigación con las normativas que estén actualizados, darle esa formación a nuestros empleados, tener estos programas de madurez y planificación para que nos orienten hacia dónde vamos con estos programas y tener un benchmarking que nos ayude a hacer compliance y nos ayude a saber cómo estamos con respecto a otras empresas. Reduciendo los riesgos, como lo mencioné antes, el mapeo de datos, tener un mapa de flujos de datos, y hay herramientas ahorita que nos ayudan a ver esto precisamente, dónde están estos datos, de dónde a dónde se transfieren, qué leyes hay involucradas dentro de esas transferencias, qué riesgos podemos ver que hay. Y muy importante, no solamente saber los riesgos, sino también cómo mitigarlos también de acuerdo a las leyes locales. Todo esto se puede manejar hoy en día con diferentes plataformas que pueden ayudar a las pymes a construir precisamente esos programas de privacidad. Ahora, la gestión de los avisos que se les muestran a los usuarios y la respuesta a las solicitudes. Como lo mencioné antes, es súper importante ser transparente con nuestros consumidores, dejarles saber qué información se recolecta, por qué se recolecta esa información, dónde se está ubicada esa información, y lo más importante, que tengan acceso a ejercer sus derechos de privacidad también. Por eso hay diferentes herramientas que ayudan a manejar los derechos de privacidad, a saber dónde se localizan estos datos. Súper importante, las políticas y avisos de privacidad, que ahorita todas las empresas lo tienen en sus páginas web, revisarlas y que estén lo más claro posible para que los visitantes entiendan qué está pasando. Como lo mencionaba, debido a todo lo que tiene que ver con el consentimiento, desde la página web, cosas que son como tan mínimas, pero donde, por ejemplo, una gestión de cookies, donde ellos puedan manejar sus consentimientos, optar por in o optar out. Ahora, si tienen apps en sus móviles, también manejar todos esos consentimientos, o si los tienen en diferentes partes donde hagan diferentes puntos de recogida de este consentimiento, pues bueno, ser compliance también. Y ya para finalizar, pues bueno, con esta presentación quería dejarles saber desde mi experiencia con las empresas pymes qué necesidades tienen con respecto a ser compliance, y pues bueno, cómo construir estos programas y transformar esos desafíos que se enfrentan en oportunidades mediante la tecnología con la cual ahorita contamos. Gracias. Muchas gracias, Eduard, por la exposición y por ceñirte a los tiempos. Vale, gracias, Carlos. Vamos a pasar la palabra a Eduardo, que también nos va a dar su visión sobre la tecnología y el compliance en unos pocos minutos. Edu, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Y a ver, yo estaba pensando, ¿no?, de que yo vengo más del mundo empresarial, de la empresa, interno. La tecnología me la he encontrado en el camino a base de necesidades, ¿no? Y un poco de esa experiencia personal, además de un poco el foco con de pymes y startups, he intentado hacer igual una slide apenas para que comente, ¿no?, que exponga un poco el objetivo y adaptado a todos los que estamos aquí presentes, ¿vale? No obstante, luego al final cualquier duda pues la compartimos. Bueno, entiendo que se ve, ¿no? Veis ahí lo que es la evolución. Entonces, justo esto es lo que yo quería pues compartir con vosotros. Era un poco lo que era la evolución de compliance. He tenido que hablar mucha gente que no está a lo mejor tan familiarizado como podemos estar nosotros. Y esta es para mí un poco la evolución del compliance, ¿no? O sea, es muy parecido a la evolución del hombre, según se está pintando últimamente, y viene por ahí. Cuando hablamos de compliance, un compliance officer, cuando empezamos a trabajar en la empresa, pensamos en gestión de riesgos, en cultura, en establecer controles, canales, auditoría. Hay otras cosas, pero bueno, ya son menos digitalizables, ¿no? o menos apropiadas para los temas de tecnología, y bueno, por eso quería apalancarme en esos puntos. Pero claro, compliance al final, cuando empezábamos hasta 1990, independientemente que haya por ahí alguna posible norma,
pues realmente éramos monos, ¿no? O sea, yo ahí lo reconocía. No sé incluso si llegáis a conocer, o sea, empresas del siglo XIX. O sea, si miramos las empresas que están a día de hoy, sobre todo las punteras del siglo XX, perdóname, no hay ninguna. O sea, o a lo mejor hay algún blanco que después de juntarse con 4 o 5 haya podido estar. Pues entonces, hablar de compliance en ese momento, pues bueno, es mejor no hablar. Cuando vamos a 1990-2000, bueno, ahí en la evolución del hombre parece que empezaba a erguirse, ¿no? Se ponían de pie. Pues esto es el equivalente en compliance a 1990-2000, donde, pues oye, sí que quizás ahí yo he escuchado a profesionales hablar de compliance en esa época, si bien es cierto que también estaba muy vinculado a, como ha comentado también antes Eduard, a la parte de protección de datos y no tanto a lo mejor al compliance, según lo estamos entendiendo ahora pues en los últimos 6-7 años, que es más holístico, más general. Bueno, el hombre se pone de pie, ahí lo equiparan en compliance en el 2000-2010, o sea, donde sí algunas organizaciones ya empiezan a implementar compliance, ya también muy vinculado también a la protección de blanqueo de capitales. Estamos hablando de sectores como los farmacéuticos, la banca, que bueno, pues a raíz de ciertos escándalos o otras legislaciones más desarrolladas, sí les empezaron a obligar a denominar pues este término, sobre todo en Reino Unido y Estados Unidos. Vale, pues esto empieza a hacerse las pruebas. Realmente, yo personalmente ya llevaba trabajando como director de autoridad interna, pero no sabía lo que era compliance. En 2010-2015 sí que, bueno, ya veis ahí que en lo que es el ser humano, pues igual en compliance se eleva, empiezan a surgir los primeros compliance officers según los conocemos hoy, a raíz sobre todo del Código Penal, del 2010 la imputación de la persona jurídica, 2015 la exención por tener estos modelos implementados, pues ya surgen los compliance officers seguros, entendemos hoy, ¿no? Y es a partir de ahí cuando llegamos a esta parte que ya le veis con maletín y teléfono, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a necesitar las herramientas. Es decir, ya los compliance officers empezamos a trabajar internamente y nos damos cuenta que empezamos a necesitar herramientas y tecnología para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Y es ahí donde, pues dices, jolines, yo aquí había establecido, y si nos vamos ya en parte de gestión de riesgos, había establecido un modelo de gestión de riesgos probablemente en Excel, que ya tengo que empezar a ver qué herramientas hay en el mercado. Yo personalmente desde B-Compliance trabajamos con todas las herramientas que hay en el mercado. Entonces, excepto una concretamente, pues todo lo demás, lo que somos es capital humano, que trabajamos con todas. Entonces, en este sentido, pues es gestión de riesgo. Pues ¿qué gestión de riesgo? Pues hay que buscar alguna herramienta que se adapte a la organización. Y de hecho en aquellos momentos casi servíamos los compliance officers para ayudar a desarrollar herramientas como surge y todavía se siguen actualizando a día de hoy. En tema de las culturas y de los códigos éticos y la formación, pues sí, hasta 2015 habíamos estado dando formación a Pedales y Mapuray. 2015-2020, pues bueno, ya empiezan los SCORM, empiezan las plataformas. Entonces montamos el Instituto Bicompliance, que es para dar formación de alguna manera un poco más organizada y más válida para acreditar, ¿no? Y el desarrollo de los controles, pues si teníamos la segregación de funciones, pasamos a implementar tecnología para que ese desarrollo, esa segregación de funciones o esas firmas de documentos, pues sean cada vez de alguna manera más digitalizado, ¿no? O un poco más ordenado todo, ¿vale? Igual, bueno, los canales de denuncia, pues veníamos de coger el teléfono hasta 2015, si me apuráis, y en 2015 empezamos a implementar canales de denuncia según se conocen hoy y autoridad se mantienen. ¿Qué ha sucedido? Yo creo en el último año y medio, quizás un poco antes, ¿no? Con motivo de la pandemia y seguirá surgiendo 2022, es que ya estamos hablando de digitalizar los procesos, quizás muy parecido a la parte derivado por el tema del COVID, pues sí que es cierto que nos hemos tenido que volcar en digitalizar los procesos de compliance. ¿Vale? Cuando hablamos de digitalizar los procesos de compliance es al final tener toda la trazabilidad, ¿vale? Porque ahí está donde está toda la importancia. Al final nos hemos dado cuenta que hasta ahora todo lo que habíamos hecho llegaba el juez y teníamos que empezar a acreditar, a tener que demostrar
que teníamos todo esto, ¿no? O sea, y surge en el año pasado el perito de compliance y el forensic de compliance, surgen herramientas cada vez más profesionales de aprobación de políticas, en lo que son los códigos de cultura, empiezan a surgir las formaciones ya no tanto con los campus de Score o plataformas virtuales, sino con la gamificación vinculada también con la digitalización y a ver la parte humana. Entonces nos empezamos a dar cuenta, primero que hay que hacer cosas mejores, cosas más amigables, pero también a su vez que todo esto tenía que dejar evidencia, con sello de tiempo incluso, para que el día de mañana podamos acreditar este modelo. O sea, tenemos como el doble gorro, o sea, tenemos el gorro de ser preventivos en cuanto a hacer todo amigable y el gorro de ser preventivos también, pero consiguiendo mantener evidencia de todo lo que tenemos, pues si el día de mañana tuviéramos que acreditar ante un tercero nuestro modelo de cumplimiento y que todo esto lo teníamos ejercido, ¿no? Entonces, es donde pues, surgen todas las herramientas que nos están ayudando a a dejar evidencia y recuperarla accesible, segura y cumpliendo, por supuesto, con la protección de datos en este sentido, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, que tenemos que al final acreditar cómo con sistemas de gestión certificados. Hablo de normas certificadas, sí, también hablo de sistemas de gestión en sí. Al final, hoy día, cuando queremos hacer un pago, ya afortunadamente pues tenemos la doble firma en el teléfono. O sea, ya es un control en compliance. Cuando tenemos que igual aprobar con políticas o controles, tenemos la doble firma en la aprobación. Cuando tenemos canales de denuncia, tenemos canales como el canal de denuncia.ep. Cuando tenemos que hacer las due diligence, pues contamos con herramientas de muchos modelos para aprobar estas due diligence, ¿no? O sea, poder hacer esas evaluaciones de tercera parte de una manera que incluso el día de mañana lo podamos acreditar, ¿no? Entonces, todo eso son herramientas que hoy sí que existen y que nos ayudan. ¿Cuáles son los retos en esta materia? Y aprovechando que es un foro de startup y ahí dejo los retos también al aire, ¿no? Pues los retos que tenemos en este sentido a mayores pasa por la robotización de muchos de los procesos que podamos hacer y que también sigan manteniendo la evidencia, utilizar la inteligencia artificial, tanto en la tecnología como luego también nuevamente en la evidencia y la socialización, ¿no? Que es un poco también lo que a lo mejor ha comentado el compañero Eduard, de que todo esto lo tenemos que hacer de tal manera que lo podamos implementar en todas las organizaciones. Pero en todas las organizaciones tengan un empleado 100, tengan un presupuesto de 10 euros o tengan un presupuesto de 100 millones, ¿no? Entonces, esos son los retos con los que trabajamos también en los modelos de compliance para llevar esto a cabo. La evolución, como la resumo, yo creo que me estoy ajustando el tiempo, Carlos, es igual, ya y concluyo, es antes de Cristo y hasta ahora, y este era un ejemplo que a mí cuando era director de auditoría interna y luego compliance officer en la corporación, me decían, no, Eduardo, cuando era auditor interno es que la mujer del César, ¿no? Aparte de serlo, tiene que parecerlo. ¿Qué sucedió cuando empezamos ahí a trabajar con los modelos de compliance? Es que además tiene que ser capaz de evidenciarlo continuamente en el tiempo. O sea, ya no vale ser bueno, ya no vale parecerlo, sino que además tienes que ser capaz de acreditarlo pues el día de mañana o dentro de 2 años o dentro de 5 años. Pero además a lo mejor no eres tú el que tiene que acreditarlo, sino es otro que está ocupando tu puesto. Entonces, bueno, en este sentido, pues todo lo que es tecnología ayuda. Afortunadamente hay herramientas, si bien es cierto también que a mi juicio tenemos ahí una serie de retos que son los que he planteado para los próximos años, ¿vale? Y me dejo ya tiempo para luego posteriormente, Carlos. Fenomenal. Muchas gracias, Edu. Muy interesante. Ya habéis visto cómo ha evolucionado el compliance en 10 minutos, ¿no? En tantos años. Bueno, yo voy a compartir también pantalla, si os parece. Mi charla va un poco más enfocada a un poco al contexto que vivimos, ¿no? de transformación digital y de los retos que de alguna manera se nos ponen en medio para poder desarrollar pues, los proyectos que todos estáis de alguna manera metidos, ¿no? Nada, seré muy rápido también. Al final,
todos, o diría que prácticamente todos los negocios, los que ya han nacido digitales, pues evidentemente ya no hace falta que se transformen, pero todas las industrias más clásicas, por decirlo de alguna manera, o tradicionales, sí que están en ese proceso de transformación digital. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué lo estamos haciendo? Yo creo que ya es una necesidad, ¿no? Necesitamos competir en esos términos de eficiencia y de automatización. Y yo creo que también por la pandemia, evidentemente, ha tenido mucho que ver para adecuarnos a todo esto, ¿no? La carencia de presencialidad, la necesidad de estar teletrabajando, de atender a los clientes de otra manera, pues sin duda ha hecho que se aceleren todos estos procesos de digitalización. Bien, una vez que estamos metidos en esto, ¿cuál es el reto? Yo creo que tenemos que ver cómo casar estas dos columnas, ¿no? Y muchas veces no es fácil, que son los fenómenos tecnológicos que todos conocéis y que no paramos todos los días de hablar de ellos, ¿no? Del cloud, del big data, de los data lakes, del SaaS, de la inteligencia artificial, del machine learning, de los outsourcing que hay en la externalización de servicios y de tecnologías, los algoritmos, los ciberataques y la ciberseguridad. Claro, todo esto es terminología, vamos a decir, de mercado, tecnológica o fenómenos tecnológicos, como lo queramos llamar. A nivel legal, pues todo esto no, entre comillas, no aparece en las normas, ¿no? Hablamos de compliance, hablamos de protección de datos, de propiedad intelectual, de secretos empresariales, de propiedad industrial e intelectual, de códigos éticos. Es decir, tenemos que ver cómo casar un poco todo esta velocidad, además, en la que se va avanzando, ¿no? en los temas de tecnología y de implantación de servicios diferentes y de cómo, pues, como siempre sabéis, el derecho va por detrás de todo ello y cómo podemos utilizarlo también en nuestro beneficio para poder explotar precisamente las innovaciones en las que estemos trabajando dentro de nuestra compañía. Al final, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay buenos presupuestos tecnológicos, evidentemente, para desarrollar todo esto. Los plazos y la presión para ponerlos en producción son muy cortos y depende de la compañía, evidentemente, de su blend, pues hay muchas compras de todo tipo de servicios, de consultoría, de tecnología, de infraestructura, de software. En cambio, si vamos a la parte, vamos a decir, legal o de compliance, normalmente hay poco o ningún presupuesto para acompañar en este proceso de transformación digital. Es dudoso que funcione el legal by design, es decir, que se tengan en cuenta los aspectos legales desde que se diseña un producto o un servicio nuevo dentro de las organizaciones. Y luego, además, todos intentamos hacer este modelo, ¿no? de café para todos, de tirar de modelos contractuales para que todo el mundo firme eso y de alguna manera nos sintamos que estamos cubiertos, aunque en muchas ocasiones pues, eso no funciona. ¿Cómo impacta la transformación digital entonces en la función de cumplimiento? ¿O cómo tenemos que enfocar un poco este tema? Yo creo que hay dos aspectos que son importantes. Uno es tener el propio sistema de compliance, en este caso penal, los modelos de prevención de delitos en nuestra compañía, que al final hay que tener este mapa de riesgos, un canal de denuncias, los procedimientos, las políticas, todo lo que comentaban Eduard y Eduardo a nivel interno, pero también las normas nos van a ayudar a proteger los activos que nosotros estamos generando dentro de la organización. Cuando las empresas hablan de que quieren ser una empresa data-driven o cuando están haciendo un esfuerzo importantísimo en aglutinar datos, en explotarlos, utilizar algoritmos y inteligencia artificial para sacar buen rendimiento a esa información, es un esfuerzo financiero, es un esfuerzo de procesos de la organización y muchas veces no se protege jurídicamente todo esto. Y para eso tenemos la normativa de protección de datos, tenemos información no personal que tenemos también que evidentemente que custodiar y proteger, tenemos secretos empresariales, tenemos marcas y propiedad intelectual y software, tenemos algoritmos. Y todo esto muchas veces, insisto, no está bien protegido dentro de la organización. Luego vienen los problemas, evidentemente, vienen los terceros, viene gente que se va de la compañía y se lleva información, propiedad intelectual, algoritmos. Nosotros ya estamos viendo muchos casos de conflictos, pues evidentemente en compañías pues que se van, un socio se va, trabajadores que se van, partners con los que se trabajaron, que no queda claro quién desarrolló qué, y todo esto yo creo que es fundamental. Tener la palanca de la normativa para poder tener una buena protección, yo creo que es importantísimo. Y sobre todo, y no me gustaría dejar de mencionarlo, con todo lo que tiene que ver con el plan de ayudas. Seguro que muchos de vosotros habéis presentado proyectos y habéis solicitado ayudas económicas con todos los programas que hay ahora.
pero ojo, porque uno de los requisitos importantísimos que nos van a solicitar desde Europa y quien haga la supervisión de todo esto es que en esos proyectos haya siempre un tema de compliance, de ciberseguridad, de protección de datos muy bien encadenado y que podamos acreditar que evidentemente lo que estamos haciendo es invertir en un producto, en un servicio, en una tecnología nueva, pero que hemos tratado todos los temas de cumplimiento de manera correcta. Bueno, antes comentaba un poco, creo que era Eduard, todo el tema normativo, ¿no? Es decir, que hay un montón de normas y cada vez hay más normas y tal. Me gustaría que vierais un poco este cuadro porque solamente en ciberseguridad y en protección de datos, ya que estamos hablando del contexto tecnológico, hay una cantidad de normativa, pero ya no solo normativa. Como compañías estamos obligados contractualmente a un montón de cosas que no vienen derivadas propiamente de un artículo de la ley, sino del compromiso que estamos adquiriendo con quien nos contrata o el que está contratando con nosotros. Es decir, si somos proveedores de una compañía o de una gran compañía, en el caso de que seamos, por ejemplo, una pyme, o en el caso de tener clientes finales, tenemos unas cuantas obligaciones que cumplir contractuales con ellos, que implica tener controles dentro de la empresa, que podemos, vamos a decir, incluir dentro del concepto del compliance o del cibercompliance o como lo queramos llamar dentro de la organización. Pero ocurre lo mismo con los estándares, con los códigos de conducta, con la regulación interna, con las ISOs. Cuando una empresa saca una certificación y se certifica en una ISO, por ejemplo la 27001 de seguridad, pues evidentemente no está obligado por ley. Pero muchas compañías están obligadas al tener una relación con una compañía grande. Es decir, estamos obligados a mantener esa certificación y a implantar los procedimientos que dice esa normativa ISO, precisamente si queremos seguir trabajando con esa organización. Se trata de dar, como decía al principio, esos pasos de confianza en las transacciones comerciales, pero implica mucho esfuerzo en los procesos para implantar sistemas de cumplimiento muy concretos, insisto, no solo de leyes, de obligaciones contractuales, también de estándares y de buenas prácticas comerciales, ¿vale? Entonces, yo creo que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces pensamos que tenemos que implantar todo esto de lo que nos hablaba, por ejemplo, Eduard, en privacidad o en compliance para evitar la multa, pero también tenemos que hacerlo para proteger los activos de nuestro negocio y para poder ser confiables de cara a grandes compañías con las que queremos trabajar para prestarles servicios o para venderles nuestra infraestructura o nuestra tecnología. Y creo que eso es muy importante. Y para ir terminando, uno de los puntos que considero que es fundamental, que siempre hago hincapié, sobre todo ahora, porque se han multiplicado por mucho los ciberataques, es la gestión de riesgos con terceros. Depende del tipo de compañía que seáis, evidentemente, pero si sois ese proveedor que quiere trabajar con grandes compañías o que tenéis muchos grandes, pequeños clientes, tenemos que empezar a gestionar el tema de la ciberseguridad de una manera, yo creo que más seria, ¿no? Daros cuenta de la cantidad de sistemas que se contratan, de software, de herramientas desarrolladas a medida, infraestructuras, herramientas en cloud, plataformas, alojamiento de datos, cuando se externalizan call center, comerciales, atención a clientes, evidentemente todos los servicios profesionales, consultores, abogados, auditores, analistas, en fin, multitud de ellos, o las propias asistencias técnicas que se contratan en las compañías. Todo este tipo de servicios, de tecnologías, de proveedores, implica en muchos casos uso de datos. Si vamos a contratar con una compañía que no puede acreditar que es cumplidora, que tiene unos sistemas fiables, que nos da ciertas garantías, evidentemente, que se lo toman esto en serio, podemos tener un problema no solo porque al final nos puedan ciberatacar a nosotros o a ellos, sino que a nivel normativo tenemos una obligación de hacer una cierta due diligence, un estudio, algo que pueda acreditar que estamos teniendo en cuenta que antes de contratar a alguien sabemos más o menos quiénes son y nos pueden dar las garantías para tratar nuestra información de nuestra compañía y de nuestros clientes de manera apropiada. Insisto, esto ya no es una buena práctica para proteger nuestro negocio, es una obligación legal derivada de la normativa de protección de datos, de la normativa de infraestructuras críticas, del esquema nacional de seguridad, ahora de la normativa DORA que va a venir para el sector financiero en Europa, etcétera, etcétera. Se llama la gestión de terceros, el third party compliance o como lo queráis llamar, pero tenemos que tener claro que cuando vayamos a relacionarnos con estos terceros, la parte de protección de datos y de ciberseguridad está bien cubierta, ¿vale?
Bueno, y para terminar, yo creo que es muy importante, y siguiendo un poco este hilo argumental que os decía, que implementemos, esto es un poco algo que ya han contado los compañeros, que implementemos algún tipo de proceso o de soporte legal en los procesos de transformación digital, ¿vale? Involucremos a alguien, no tiene por ser terriblemente caro, no tenemos por qué tener un equipo interno absolutamente especializado, no tiene por qué ser 12.000 personas, es decir, se puede hacer de una manera yo creo que sensata, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque se nos pueden pasar propiedad intelectual que no protegemos, generamos algoritmos que no protegemos. Y os aseguro que después, una vez que alguien los tenga, ya no es tan fácil decir que eran nuestros o que se los han aplicado, que los han modificado y todo este tipo de cuestiones. Hay un montón de información, de datos no personales, que son muy jugosos y que le dan un valor importantísimo a la empresa. Las empresas data-driven que basan gran parte de su toma de decisiones en datos, es fundamental que protejan sus procesos precisamente de explotación de datos. Y todo esto es fundamental saberlo desde que se empieza a diseñar ese servicio o ese producto. Contar con gente experta que nos diga qué hay que hacer, dimensionar correctamente todo eso, qué se puede proteger, cómo hacerlo contractualmente, cómo hacerlo en un registro de propiedad intelectual, cómo hacer depósitos notariales y todo este tipo de cuestiones, yo creo que es absolutamente fundamental. Y algunas compañías ya están viendo que cuando no se hace, pues se pueden tener problemas después importantes, no solo con autoridades de control, sino precisamente con terceros, porque al final hablamos de activos intangibles. El edificio, pues está muy claro cómo se asegura, quién lo tiene, su propietario, pero cuando hablamos de activos intangibles, os aseguro que no es tan fácil. Y el impacto económico para la compañía es muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, que hagamos un proceso de este tipo muy normal y de toma de datos, de análisis legal, de análisis de riesgos y ver qué acciones hay que acometer en base al proyecto que estemos llevando a cabo, yo creo que es fundamental. Hablamos de cosas tan sencillas como estas, ¿eh? Un ejemplo muy sencillo de toma de datos para hacer un análisis legal cuando estemos en mitad de uno de esos procesos o de uno de los proyectos de transformación digital, ¿vale? Y por mi parte nada más, esto yo creo que ya entre Eduardo y Eduardo han podido hablar de ello, casi mejor pasamos directamente a la ronda de preguntas. Ya he dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Bueno, Pues pues por sí, ahí. Carlos, de hecho hay varias preguntas. Perfecto. Y la primera es para Eduardo Bello. Dice, desde tu experiencia como consultor con empresas, startups, ¿cómo trabajáis con los procesos de reclamaciones online, por compras online, e-commerce, que realiza el consumidor final? ¿Contáis con protocolos de actuación respecto de plazos de respuesta, de atención personalizada? Por ejemplo, muchas gracias. Claro que sí, me parece una pregunta muy interesante. Pues nada, te voy a dar la respuesta desde la perspectiva que tengo desde privacidad y cómo se manejan todos estos procesos de reclamaciones, ¿vale? Para eso existen, y aquí incluyo lo que tiene que ver con los derechos ARCO, ¿vale? En donde se le da la oportunidad a los consumidores a ejercer sus derechos de privacidad, ¿vale? Entonces, hay herramientas que precisamente ayudan a manejar todos estos requerimientos y en donde se pueden cambiar o se pueden manejar diferentes workflows de cómo se manejan estos requerimientos, ¿vale? Dependiendo del plazo de respuestas, pues bueno, depende todo eso se puede configurar, ¿vale? Dentro de la plataforma. Pero como lo dije anteriormente, desde la perspectiva de la privacidad, esto se puede incorporar, por ejemplo, a las páginas web en donde se pueden llenar formas para que los consumidores se pongan en contacto con las empresas y puedan ejercer sus derechos. Perfecto. Bueno, para Carlos, dice, si contratamos empresas para digitalización y transformación digital en el contrato, la cláusula de confidencialidad, ¿qué duración debe tener? ¿Entre 5 y 10 años desde la finalización del contrato? Bueno, a ver, cuando hablamos de contratar la transformación digital, quiero decir, ahí puede haber servicios, consultoría, tecnología, de todo. Entiendo que se refiere a la empresa que, vamos a decir, liderará el proyecto en cuanto a su gestión y demás, ¿no?
Es verdad que en este tipo de contratos, pues evidente, bueno, como en todos, ¿no? Es muy importante para la compañía que va a contratar que venga alguien con experiencia o le gusta que lo haya desarrollado en un cliente del sector y demás, pero es verdad que va a tener conocimiento efectivamente de mucha información muy confidencial, no solo de datos, sino de procesos internos y de estrategia de la compañía. Las cláusulas de confidencialidad son difíciles de hacer valer después. ¿Hay que tenerlas? Sí. Acreditar después que alguien se ha saltado la confidencialidad, yo por los casos que he visto es tremendamente complicado, ¿no? Pero evidentemente hay que tenerla. Diría que entre 5 y 10 años me parece mucho, 5 yo creo que está bien. Es difícil asumir una cláusula de confidencialidad de 10 años en sí mismo, ¿vale? Pero insisto, depende un poco del objeto que se esté contratando. Si es esa consultoría general, bueno, yo creo que está bien. Perfecto, y estaba para los tres, es bastante larga. ¿Cómo demostraríais a una pyme o gran empresa que no ha incorporado este tipo de herramientas digitales la necesidad de incluirlas en todos los niveles de la empresa? Pensemos en una empresa que aún no ha querido incorporarlas por conservar lo que ha hecho toda la vida y con lo que hasta ahora les ha ido bien y porque creen que estas herramientas pueden suponer un coste significativo. ¿Qué pasos daríais o por dónde empezaríais? Muchas gracias. ¿Quién quiere comenzar, compañeros? Mira, es que yo me atrevo con todo. O sea, no, nunca me cojo A ver, por partes, ¿no? ¿Cómo demostraríais una pyme que ha incorporado? No la estoy leyendo a la vez, porque como son varias cosas. En primer lugar, yo creo que un trabajo de implantación, de un modelo de cumplimiento, o sea, el primer miedo que le da a la gente, pues es justo, pues si le vamos con toda la regulación, con todas las formalidades, que no es burocracia, son formalidades porque hay que ejecutarlas, ¿no? Pues si le vamos con todo, ¿no? Si le vamos con todo, pues es probable que el comprador se asuste. Se asuste porque ya no solo por lo que le pueda costar, sino por cuántas ineficiencias pueda meter al interior de su empresa que haga desviar la atención, ¿no? Entonces, yo creo que es, voy contestando también a la segunda, primero es saber cuál es el miedo o la resistencia al cambio de a quien tienes que convencer, ¿no? Para que dé ese pasito hacia donde tú vendes y que seguro que es bueno también para su organización, ¿no? Que son las dos cosas. Entonces, primero es la escucha, ¿no? El identificar cuál es el miedo o cuál es esa resistencia o dónde está. Entonces, a partir de ahí, hacerle ver ya no solo el miedo legal, que quizás yo creo que así como hemos vendido hasta 2017, ¿vale? Los modelos de compliance hasta el 2017-2018 los vendíamos a través del miedo a los consejos de administración, ¿no? Llegaba a los correos, al consejo diciendo que hasta que esto es obligatorio, ¿no? Compliance, cuando el compliance no es obligatorio, el compliance es muy recomendable y de hecho, al final yo no soy abogado, soy economista y los fondos de inversión hoy, lo digo para todas las startups, donde ponen dinero, una de las cosas que miran para la evaluación, sino incluso para ser un requisito sine qua non para poner €0,5, es que tengan modelos de cumplimiento de compliance implementados, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen ahí, están arriesgando no solo el dinero que ponen en esa startup, sino toda su reputación en multitud de organizaciones. Entonces, esto en mi visión como economista, que os diría que vayáis vía eficiencia. Vía eficiencia en esto no es caro. Esto no, o sea, ¿requiere una inversión? Sí, y además se tiene que ver así como una inversión. Porque, o sea, efectivamente, hay modelos, o sea, no todas las compañías estamos en el IBEX 35, no están en el IBEX 35 para tener requerimientos de IBEX 35 y ser ejemplo. O sea, las pymes hay modelos para pymes y muy asumibles. Y además, como decía Carlos antes, es que hoy para ir a una licitación te van a pedir, o sea, yo le vendí más planes de igualdad que en los últimos 2 meses porque las nuevas licitaciones venían con planes de igualdad, cuando todos eran obligatorios desde sabe Dios cuándo. Entonces, venga todo el mundo a pedir planes de igualdad porque tenían que entregarlo para poder licitar. Pues es que esto sucede con algunas licitaciones públicas que ya empiezan a pedir o valorar, de momento solo valorar,
el hecho de tener estos modelos de prevención del fraude. Por supuesto que las grandes compañías, en la medida que van mejorando su programa de compliance, lo que están haciendo es que su cadena de valor también sea compliance, y su cadena de valor son sus proveedores. Y es lo que decía Carlos, de que también valoran, de momento, y en algunas ya empieza a ser también requisitos sine qua non, que dispongas de un modelo de cumplimiento para poder vender a esa grande. Igual, entonces, pues hay más algunas pymes que el 90 y pico % dependen de una grande. Pues claro, normalmente suelen ser también muy buenos clientes porque no, o sea, en ese momento les da igual el presupuesto de cuánto les cuesta implantar, porque es necesario implantar para poder mantener el 90% de su facturación. Claro, eso por un lado es un riesgo cuando puedes perder al cliente, pero es una oportunidad para muchas que quieran poder entrar en esos clientes. Entonces, bueno, yo por eso intentaría aislar el tema miedo para llevarlo al tema oportunidad, al tema valor, al tema negocio, ¿vale? Y escuchando a la gente, viendo cuál es su miedo y demostrándole que seguramente ese miedo sea incierto, ¿no? Que sea un castillo de aire, que no hay tal molino, que son molinos, que no son enemigos, ¿no? Y que le pueden ayudar en el camino. Yo creo, Álvaro, que es un tema de resistencia al cambio, como decía un poco Edu. Pero no sé, ¿cuánto hemos cambiado todos, especialmente este año y pico? A base de leches, como se suele decir, porque no nos quedaba otra, pero aquí estamos dando una conferencia por Zoom. Nos hubiera gustado vernos todos esta mañana, pero ya no nos cuesta, ¿verdad? Porque llevamos miles todos. Entonces, con esto pasa un poco lo mismo. Pero sí que es importante una cosa, siempre lo digo, Edu me ha escuchado 1000 veces decirlo, pero no hace falta, para tener un buen compliance, no hace falta hacer un palacio. A veces hace falta una choza. Depende del tipo de compañía que seamos, ¿vale? Es decir, hay que hacer algo muy customizado al tipo de compañía que somos, a nuestro volumen, a nuestro sector. Por eso una pyme tiene que saber bien cuáles son sus riesgos. Una pyme no tiene 25 riesgos de delitos graves que cometer. Tendrá 3, 4, 5. Corrupción, que afecta a todos, la parte fiscal y de Hacienda, privacidad, es decir, y evidentemente si eres una clínica dental, pues digamos riesgos pues, que tengan que ver con la salud, ¿no? Pero no nos tiene que dar miedo. Como dice Edu, al final las compañías no están yendo a sistemas de compliance porque tengan un miedo de multa, un miedo de que un juez les impute, ni nada. Les está viniendo porque se lo está pidiendo el mercado. Se lo van a pedir los clientes, se lo van a pedir las compañías y se lo va a pedir con quien se quiera relacionar. Ser confiables y cumplir con estas normas. Entonces, yo creo que hay que dar esos pasos y está claro que ir hacia herramientas que te automatizan y tal, al principio lo ves un poco como un mundo, ¿no? Joder, ahora esto hay que hacerlo así, claro, es un cambio. Cuando ya lo tienes montado y ves que tienes ahí un dashboard, que tienes ahí los riesgos, las bolitas, los controles y tal, joder, pues se vive mucho mejor que con las Excel, los correos, los PDFs y todo esto, ¿no? Yo creo que es un poco hacia donde hay que ir. Yo, por añadir, Carlos, ya que lo dejas así, incluso herramientas o yo os diría una propia consultora que tenga ya todas las herramientas contratadas y les pueda dar el servicio ad hoc, ¿vale? Que seguro que tienen una sinergia por una eficiencia en compras importante. Y tienen... Lo bueno es que yo creo que en beneficios. España tenemos ya un mercado de compliance bastante grande, tanto en privacidad como en compliance general. Y hay no solo empresas de servicios, sino tecnologías para todo tipo de compañías, para todo tipo, de verdad. Los que ya llevamos unos cuantos añitos en todo esto hemos visto cómo ha ido ramificando todo. Os aseguro que hace 10 años pues, no había, no la mitad, mucho menos, ni el 10% de lo que había en todo, ni en servicios, ni nada, pero claro, estaban preocupadas son las grandes compañías. Ahora mismo yo creo que hay un mercado muy potente de gente bien preparada, con buenos servicios y con buenas herramientas a precios competitivos, francamente. Yo iba a añadir con respecto y rápido, antes de que se acabe el tiempo, que estoy de acuerdo con lo que acaban de decir Eduardo y Carlos, y es este miedo al cambio de las pymes, el miedo a cambiar los procesos, y no necesariamente hay que cambiar los procesos. Hay herramientas que se pueden acoplar a los procesos que se tienen las pymes. Y esto es lo que algunas veces las pymes
bueno, es un desafío que tienen. No hay necesariamente que cambiar los procesos. Se pueden acoplar los procesos y se pueden mejorar para automatizar y principalmente para, bueno, para ahorrar tiempo también, que ahorita si cualquier pyme, si no va a querer quedarse como pyme, en algún momento va a crecer como una empresa también multinacional y eso es lo que todos queremos también. Entonces, ¿cómo demostrarle a una pyme que se necesita incorporar una herramienta de estas? Pues bueno, si vas a empezar a manejar datos con los que tienes en estos momentos, ahora imagínate en unos 10 años si la empresa va a crecer, pues bueno, si ya tienes unas bases, pues vas a ahorrar y vas a mejorar muchos procesos en un futuro también. Creo que tenemos, Luis, una última por aquí. Sí, sí, sí. Si quieres os la leo. ¿Hay alguna subvención específica para implementar compliance en las pymes? Que yo conozca específica de compliance, yo no conozco. Sí que conozco compañías que en las ayudas generales de tecnología, innovación y demás, han solicitado, vamos a decir, cosas relacionadas con compliance o proyectos con compliance y demás. Pero yo creo que no hay un plan de ayudas en sí mismo así de compliance para pymes. Y a través de los fondos FEDER quería sacar algo relativo a implantar y tecnología y canales de denuncia y demás. Pero yo creo que está ahora mismo por acreditarse todo a dónde van a dedicar estos fondos, ¿no? Claro. Daros cuenta que compliance tiene quizá una parte débil todavía, y es que claro, no hay una autoridad de control en sí misma. Protección de datos tiene una autoridad de control, o competencia, o la Dirección General de Seguros, o en fin, hay un montón. Pero compliance en sí mismo no tiene ni un colegio profesional, por eso estamos las asociaciones intentando hacer un... Carlos, hemos dejado de escucharte, al menos yo. Sí, sí, sí. Se te ha ido la voz, Carlos. Bueno, estabas hablando de los colegios profesionales o ¿Seis ahora? asociaciones como cumplen. Ahora se lo escucha. Perdona, creo que es mi wifi. Está como yo la wifi. Perdona, no, decía que al no haber ni autoridades de control específicas de compliance ni colegios profesionales, pues es más difícil también que haya programas de este tipo tan vinculados a la ayuda en compliance. Pero como decía Edu, yo espero que a nivel de Europa y ahora con la nueva normativa de canales de denuncia o programas específicos que vengan, sobre todo fruto de normativas nuevas, esperemos que empiece a verlas. Pero estoy de acuerdo, yo creo que sí que sería una buena idea que desde ayuntamientos, comunidades autónomas y demás hicieran programas concretos para pymes de esto. Igual que se está haciendo para otras muchas cosas, sería muy bueno. También ahí dejo una recomendación, ¿no? Que casi también ayudó con lo de antes de Álvaro y ahora este. Y nosotros estamos encontrándonos con estos casos. Vender compliance es muy complicado, pero vender cositas de compliance es más fácil. Y la cosita de compliance hemos dicho que es la gestión de riesgos, que es los temas de cultura, que son los controles, que son la formación, que son tal. Entonces, a veces es mejor, pues quitando una pildorita, no vender compliance, pues puedes vender formación. Y cuando vas a vender formación, sí puedes hacer uso de los créditos de Fundai, ¿vale? Para dar formación en compliance. Es decir, que ahí ya digamos, hay un fondo que tienen todas las organizaciones para invertir. Nosotros, eso es una de las cosas que realmente hacemos. O sea, luego, o sea, le puede dar otro pasito, que es poner, no sé, esta herramienta, esta otra herramienta, y al final, dentro de 10 años, tiene un modelo de compliance. No le has puesto el compliance, es lo que digo yo de convertir el elefante a filetes, ¿no? Siempre. O sea, es, oye, poquito a poquito, un árbol, otro árbol, otro árbol, al final tienes un bosque, ¿no? Pero no le intentes vender el bosque porque se puede agobiar. Entonces, en ese sentido, pues también a día de hoy, así inmediato, sí que están los temas de Fundae para empezar por la formación y trabajar en la cultura. Pues estupendo, chicos. Yo creo que ya lo podemos ir dejando. Muchísimas gracias a todos y también gracias a los asistentes de hoy. Muchas gracias a Nos todos. vemos a la próxima. Vale, muchas gracias. Hasta Muchas luego. Un placer, gracias. encantado. Muchas gracias.